¿Alguna vez te has preguntado por qué, a menudo, las personas más inmorales y sin escrúpulos llegan a la cima, mientras que los más justos y trabajadores se quedan atrás? ¿Es que el mundo es realmente injusto o existe un patrón oculto que favorece a los más despiadados? La respuesta podría estar en una verdad incómoda sobre el poder y la moralidad que pocos se atreven a afrontar. ¿Qué separa realmente a los que dominan de los que son dominados? Y, lo que es más importante, ¿existe una manera de ganar este juego sin perder tu esencia? Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu visión del éxito para siempre. El mundo que nos rodea parece seguir una lógica implacable. Todos conocemos historias de personas que juegan limpio, trabajan duro y siguen sus principios, solo para ser superadas por aquellos que no dudan en engañar, manipular y pasar por encima de los demás. Pero, ¿ocurre esto por casualidad? ¿O existe un patrón oculto que favorece a los más despiadados? A lo largo de la historia, desde los grandes imperios hasta el mundo corporativo moderno, vemos el ascenso de individuos que, a pesar de su falta de escrúpulos, conquistan poder y riqueza de forma abrumadora. Sin embargo, esta realidad plantea una cuestión incómoda. ¿Es la moralidad una debilidad en el juego del poder? ¿O hay algo que no estamos viendo sobre cómo funciona realmente el éxito? Para responder a esta pregunta, necesitamos explorar algunas verdades incómodas sobre la naturaleza humana y las estructuras sociales que moldean nuestras vidas. Existe una razón por la que ciertas personas dominan mientras otras permanecen al margen. Más aún, hay un patrón recurrente que se repite en diferentes contextos, desde el mundo de los negocios hasta la política global. Pero antes de llegar a las respuestas, necesitamos desmontar algunas ilusiones que nos han enseñado a creer. ¿Es que el mundo realmente recompensa a los buenos y castiga a los malos? ¿Es que la justicia siempre prevalece o es solo una narrativa conveniente? Y, lo que es más importante, ¿existe un camino alternativo hacia el éxito, donde sea posible crecer sin renunciar a la integridad? En este debate, vamos a analizar los mecanismos que rigen el poder, el ascenso de los implacables, finalmente, descubrir si hay una manera de ganar este juego sin convertirse en uno más de los que explotan y destruyen. La respuesta podría ser muy diferente de lo que imaginas, y una vez que la veas, tu visión sobre el éxito y la vida nunca volverá a ser la misma. La idea de que personas sin escrúpulos a menudo alcanzan las mayores cotas de éxito puede parecer incómoda, pero no es difícil encontrar ejemplos que confirmen esta realidad. En la política, en los negocios e incluso en la historia de las civilizaciones, vemos individuos que usaron estrategias implacables para ascender al poder. Mientras que muchos creen que el éxito viene del trabajo duro y la honestidad, el mundo real a menudo premia a aquellos que entienden cómo dominar el juego social y económico, independientemente de los métodos utilizados. Esto ocurre porque el éxito, en gran parte, no es solo una cuestión de esfuerzo personal, sino de competencia. En cualquier entorno donde los recursos son limitados, ya sea dinero, influencia o estatus, la disputa es inevitable. Y en esta disputa, aquellos que no dudan en tomar decisiones difíciles, a menudo a costa de los demás, tienden a avanzar más rápido. Mientras que algunos pierden el tiempo reflexionando sobre lo que es justo o correcto, otros ya están actuando para garantizar su posición, explotando debilidades y manipulando circunstancias a su favor. Además, los sistemas sociales favorecen a aquellos que saben jugar conforme a sus reglas, incluso si esto significa distorsionarlas. Las empresas recompensan resultados, no moralidad. Los votantes son influenciados por carisma y narrativa, no necesariamente por honestidad. Y los grandes imperios no fueron construidos solo con buenas intenciones, sino con estrategia y fuerza. Esto no significa que la ética no tenga valor, sino que, en la práctica, el mundo no está regido por una justicia automática. A menudo, los más implacables aprovechan esta realidad para llegar a la cima. Sin embargo, este ascenso de los inmorales no ocurre solo por un deseo personal de poder. La propia naturaleza humana responde a estos líderes de forma instintiva. Las personas carismáticas, seguras de sí mismas y asertivas despiertan respeto y admiración, independientemente de su carácter. En momentos de crisis, las masas buscan figuras fuertes que parezcan tener las respuestas, y a menudo estas figuras son exactamente aquellas que saben manipular la percepción pública a su favor. Esto crea un ciclo donde la falta de escrúpulos puede ser vista como una señal de fuerza y liderazgo. De esta forma, el éxito no está solo ligado a quien trabaja duro o sigue las reglas, sino a quien entiende cómo funciona el poder y está dispuesto a usarlo de manera eficaz. Esto no significa que la única forma de ganar sea actuar sin ética, sino que,
Para competir a un alto nivel, es necesario más que buenas intenciones. La gran cuestión, entonces, no es solo porque los inmorales ascienden, sino si hay una manera de alcanzar el éxito sin seguir este mismo camino. Y esta es una pregunta que cada individuo necesita responderse a sí mismo. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más controvertidos de la historia, presentó una visión radical sobre moralidad y poder al dividir los valores humanos en dos categorías opuestas: moral de señores y moral de esclavos. Esta dualidad no es solo un concepto abstracto, sino un modelo que explica por qué ciertas personas dominan mientras otras permanecen sumisas. Para Nietzsche, la moralidad no es un absoluto universal, sino una construcción histórica moldeada por las relaciones de poder. La moral de señores es la ética de los fuertes, de los que dominan e imponen su voluntad sobre el mundo. Valora atributos como coraje, ambición, independencia y la búsqueda de poder. Los señores no piden permiso, no buscan validación externa y no consideran la debilidad algo digno de protección. Para ellos, el bien es aquello que fortalece y permite la superación de obstáculos, mientras que el mal es todo lo que debilita o limita su potencial. Esta moralidad ha sido históricamente asociada a conquistadores, líderes visionarios e innovadores que desafiaron normas y crearon nuevas realidades. Por otro lado, la moral de esclavos surge entre los que no tienen poder suficiente para imponerse directamente. Como forma de supervivencia, los débiles crean un sistema de valores opuesto al de los señores, en el cual sumisión, humildad y autosacrificio son exaltados. En lugar de buscar la grandeza, esta moralidad enseña que es noble sufrir, que la fuerza es algo cruel y que los poderosos son moralmente condenables. Para Nietzsche, esta moralidad no nació de una verdad objetiva, sino de una necesidad psicológica de los impotentes para transformar su debilidad en una supuesta virtud. El problema, según Nietzsche, es que la sociedad moderna promueve ampliamente la moral de esclavos. Instituciones religiosas, sistemas políticos y normas culturales a menudo refuerzan valores de conformidad, obediencia y modestia, al mismo tiempo que demonizan la ambición, el individualismo y la búsqueda de poder. Esto crea una paradoja. Los más éticos y humildes son enseñados a evitar el dominio, mientras que los que ignoran estas restricciones avanzan sin resistencia. Así, el mundo a menudo pone el poder en manos de los que no se aferran a la moral tradicional. Esta visión nietzscheana nos lleva a una cuestión crucial. ¿La moralidad que seguimos nos fortalece o nos limita? ¿Es que hemos sido condicionados a evitar el poder por miedo a ser juzgados como inmorales? Nietzsche no defendía el completo rechazo de la ética, sino una reevaluación crítica de los valores impuestos por la sociedad. Para él, la solución no era adoptar la crueldad de los que manipulan sin escrúpulos, sino trascender la dicotomía entre señor y esclavo y crear nuestra propia moralidad basada en la superación personal y el autodominio. El poder, al contrario de lo que muchos creen, no es una recompensa automática para aquellos que trabajan duro o siguen las reglas. No es concedido por merecimiento, sino conquistado por aquellos que comprenden y dominan las dinámicas del juego social. Esto significa que, más que talento o ética, la clave para el éxito está en la estrategia. Los que entienden cómo funciona el sistema y saben posicionarse dentro de él tienden a tener más posibilidades de alcanzar y mantener el poder. En cualquier ambiente competitivo, ya sea en el mundo de los negocios, en la política o en relaciones interpersonales, el éxito no es determinado solo por la capacidad técnica o por el esfuerzo individual, sino por la habilidad de leer el escenario, anticipar movimientos y actuar en el momento correcto. Aquellos que saben manipular redes de influencia, construir alianzas y neutralizar amenazas con inteligencia generalmente llegan más lejos que aquellos que solo confían en su trabajo duro. El poder, por lo tanto, exige más que competencia, exige visión estratégica y un juego bien calculado. Uno de los mayores obstáculos para quien desea crecer es la creencia ingenua de que el mundo es justo y que basta con ser una buena persona para que las oportunidades surjan. Esta visión, aunque cómoda, ignora la realidad de que la competencia es inherente a cualquier estructura social. Muchos individuos altamente competentes permanecen estancados porque esperan reconocimiento y creen que la moralidad por sí sola garantizará el éxito. Mientras tanto, aquellos que entienden el juego y toman decisiones estratégicas, incluso si son impopulares, consiguen avanzar y destacar. Esto no significa que la ética deba ser descartada, sino que la estrategia necesita ser equilibrada con los principios individuales. A menudo, las personas confunden juego estratégico con falta de carácter, cuando en realidad son cosas distintas. El verdadero dominio del poder no está en engañar o manipular indiscriminadamente,
sino en saber cómo actuar de forma inteligente, sin ser rehén de ilusiones sobre meritocracia y justicia universal. Quien comprende esta dinámica aprende a tomar el control de su propio destino, en lugar de esperar que las circunstancias cambien por cuenta propia. Por lo tanto, entender el poder como un juego de estrategia es esencial para quien desea destacar y alcanzar objetivos significativos. Aquellos que esperan pasivamente el reconocimiento a menudo se quedan atrás, mientras que los estrategas crean sus propias oportunidades. La pregunta que cada uno debe hacerse no es solo ¿soy lo suficientemente talentoso?, sino ¿estoy jugando de la manera correcta? El éxito rara vez es un accidente. En la mayoría de los casos, es el resultado de una estrategia bien ejecutada. Muchas personas creen que, para alcanzar el poder, es necesario elegir entre dos extremos: ser implacable y manipulador o ser justo y, consecuentemente, vulnerable. Sin embargo, esta es una falsa dicotomía. Existe un tercer camino, en el cual es posible ejercer poder de forma estratégica sin perder la integridad. Este equilibrio entre fuerza y moralidad es la clave para un liderazgo verdadero y sostenible, pues permite que alguien crezca sin convertirse en un tirano ni en un blanco fácil para aquellos que explotan a los ingenuos. La gran diferencia entre crueldad y fuerza estratégica está en la intención y en la forma de actuar. La crueldad surge de la necesidad de subyugar a los otros, de ejercer dominio por el miedo y la opresión. Ya la fuerza estratégica implica la capacidad de tomar decisiones difíciles sin dejarse llevar por impulsos destructivos. Un líder verdaderamente fuerte no necesita recurrir a la tiranía para mandar, pues su influencia viene del respeto y de la competencia, y no del terror o de la manipulación. Otro punto fundamental es la inteligencia emocional. Quien comprende el juego del poder sabe que no siempre puede actuar movido por emociones o impulsos inmediatos. La estrategia exige paciencia, control y discernimiento para diferenciar una amenaza real de un desafío pasajero. Aquellos que usan la fuerza sin inteligencia acaban cometiendo errores que comprometen su propio poder a largo plazo. Por otro lado, los que equilibran firmeza con sabiduría crean relaciones duraderas y construyen influencia de manera sostenible. La resiliencia también desempeña un papel crucial. En cualquier disputa de poder, habrá momentos de presión extrema, críticas y resistencia. Los débiles se rinden o pierden la cabeza ante las dificultades, mientras que los estrategas aprenden a lidiar con los desafíos sin comprometer sus valores. Esto no significa ser pasivo, sino saber cuándo actuar con firmeza y cuándo esperar el momento correcto. La verdadera fuerza no está en la brutalidad, sino en la capacidad de adaptarse y mantenerse firme sin ceder al caos. Por lo tanto, el verdadero poder no pertenece ni a los tiranos ni a los inocentes indefensos, sino a aquellos que comprenden la complejidad del juego sin corromperse por él. Esta es la diferencia entre ser un simple dominador y ser un líder que realmente construye algo significativo. El mundo puede parecer favorecer a los implacables, pero, a largo plazo, son aquellos que equilibran estrategia con autenticidad los que dejan un legado duradero. Friedrich Nietzsche introdujo el concepto del Übermensch, superhombre, como un ideal de ser humano que trasciende las limitaciones impuestas por la moralidad tradicional y por las expectativas sociales. Diferente de lo que muchos interpretan, el Übermensch no es un tirano ni un conquistador implacable, sino alguien que crea sus propios valores y vive de acuerdo con su voluntad auténtica. Para Nietzsche, el verdadero poder no reside en la opresión de los otros, sino en la capacidad de moldear la propia existencia y alcanzar el máximo potencial individual. Esto significa que el Übermensch no acepta pasivamente las normas y restricciones impuestas por la sociedad, que a menudo promueven la obediencia y la mediocridad. No se conforma con una vida limitada por reglas que fueron creadas para mantener el orden, sino que busca su propia verdad, su propio propósito. Sin embargo, esta búsqueda no es guiada por el simple deseo de dominación, sino por un impulso de autoperfeccionamiento y creación. El poder, en este contexto, deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una herramienta para construir algo mayor. Diferente de los líderes tiránicos que utilizan el poder para manipular y explotar, aquellos que saben cómo destacar. La pasividad se convierte en un problema porque el ambiente alrededor está siempre en movimiento. Mientras algunos permanecen esperando una oportunidad o por justicia, otros están construyendo alianzas, influenciando percepciones y ocupando espacios estratégicos. Esta diferencia de postura puede ser el factor decisivo entre el progreso y el estancamiento. Quien actúa primero tiene la ventaja, pues moldea la narrativa a su alrededor y se coloca en posiciones de mayor visibilidad. Esta dinámica se aplica a diversas áreas de la vida. En el mundo corporativo, por ejemplo,
Empleados altamente competentes pueden pasar años en el mismo cargo sin recibir una promoción simplemente porque nunca reivindicaron un papel de liderazgo o demostraron activamente su impacto. En la política, líderes carismáticos y estrategas conquistan espacio mientras aquellos que solo confían en la justicia del sistema a menudo quedan olvidados. En cualquier ambiente competitivo, la iniciativa y la estrategia siempre sobresalen sobre la simple expectativa de reconocimiento. El miedo a autopromocionarse o a tomar iniciativas puede ser un gran obstáculo. Mucha gente duda en posicionarse por temor a parecer arrogantes u oportunistas, sin percibir que la inercia puede ser aún más perjudicial. Demostrar sus capacidades y buscar oportunidades activamente no significa actuar sin ética, sino comprender que visibilidad e influencia forman parte del juego. Quien comprende esta lógica percibe que el poder raramente es entregado a quien solo espera. Aquellos que prosperan son los que asumen la responsabilidad por su propio crecimiento y se colocan en el centro de las oportunidades. El reconocimiento no es una cuestión de tiempo o merecimiento abstracto, sino de acción y presencia en el momento adecuado. El poder a menudo se ve como un juego de extremos, donde hay solo dos opciones: ser implacable y manipulador o ser ingenuo e indefenso. Esta visión simplista ignora la posibilidad de un camino intermedio, donde estrategia y ética coexisten. La verdadera fuerza no está en engañar o dominar a los demás a cualquier costo, sino en saber cómo navegar por las dinámicas del poder sin comprometer principios esenciales. Quien entiende esta diferencia no solo crece, sino que construye una influencia sostenible y respetada. La inteligencia estratégica no debe ser confundida con manipulación. Mientras la manipulación busca engañar y explotar a los demás, la estrategia implica comprender el juego, anticipar movimientos y tomar decisiones asertivas. Líderes exitosos no actúan de forma impulsiva o guiados solo por emociones, sino que desarrollan una visión amplia de las situaciones, sabiendo cuándo actuar con firmeza y cuándo retroceder. Este equilibrio permite que mantengan el control sin recurrir a prácticas destructivas. La ética, por su parte, no tiene por qué ser un obstáculo al poder. A menudo, la visión de que el mundo favorece a los inescrupulosos lleva a algunas personas a creer que necesitan abandonar sus valores para vencer. Sin embargo, a largo plazo, aquellos que construyen su influencia con integridad tienden a mantener el poder por más tiempo, pues crean redes de confianza y respeto. Estrategia sin ética puede generar ascensión rápida, pero raramente resulta en estabilidad. Para alcanzar este equilibrio, es esencial desarrollar habilidades como lectura de juego, inteligencia emocional y capacidad de decisión. La lectura de juego permite ver patrones y anticipar desafíos. La inteligencia emocional ayuda a lidiar con conflictos y a evitar reacciones impulsivas. La capacidad de decisión garantiza que, incluso ante dilemas difíciles, sea posible actuar sin hesitación. Quien domina estas habilidades consigue mantener la integridad sin ser explotado y actuar de forma estratégica sin volverse implacable. El verdadero poder no está en la manipulación desenfrenada, sino en la capacidad de crear algo duradero. Autonomía, resiliencia y visión de largo plazo son los pilares de una influencia genuina. Aquellos que equilibran estrategia con principios no solo conquistan posiciones de destaque, sino que dejan un legado que va más allá de la simple búsqueda por poder. El poder siempre ha estado en manos de aquellos que entienden su dinámica y saben utilizarlo a su favor. A lo largo de la historia, la ascensión de los implacables parece inevitable, pero esto no significa que los estrategas éticos estén condenados al fracaso. El verdadero juego del poder no es una elección entre brutalidad y pasividad, sino un equilibrio entre fuerza e inteligencia, entre estrategia y autenticidad. Aquellos que comprenden esta realidad moldean el mundo en vez de ser moldeados por él. La creencia de que la justicia operará sola, recompensando a los buenos y castigando a los malos, hace que muchos permanezcan estancados, esperando por algo que nunca vendrá. Mientras tanto, los que no dudan en actuar ocupan los espacios que fueron dejados libres. El juego no para, y la hesitación a menudo se convierte en el mayor enemigo de quien desea crecer. No basta con ser talentoso o bien intencionado. Es preciso entender cómo las piezas se mueven en el tablero y tener la valentía de hacer tu propio movimiento. Aquellos que ven el poder como una herramienta de creación, y no solo de dominación, tienen un diferencial inestimable. A largo plazo, la fuerza que construye supera la fuerza que solo destruye. Estrategia sin principios genera influencia frágil, sustentada por el miedo y la manipulación, mientras ética sin estrategia mantiene a muchos presos a la inercia. La verdadera maestría está en unir estas dos fuerzas y actuar de forma consciente, sin perder tu esencia ni dejarte ser aplastado por el sistema.
El mundo pertenece a quien está dispuesto a comprenderlo y a jugar con inteligencia. El éxito no llega para aquellos que solo sueñan o esperan reconocimiento, sino para aquellos que crean sus propias oportunidades y aprenden a transformar desafíos en ventaja. La vida no sigue un guión basado en lo que es justo o injusto, sino en lo que es eficaz y en la capacidad de adaptación. El poder no es un premio que se recibe, sino un dominio que se conquista y se mantiene. ¿Será que estás solo esperando que el reconocimiento suceda, o te estás posicionando para crear tu propio camino? ¿Estás jugando con estrategia o te limitas a desear que el juego sea justo? ¿Hasta qué punto tu ética te está fortaleciendo o te está impidiendo avanzar? ¿Qué falta para que tomes las riendas de tu propia trayectoria? Si quieres profundizar aún más este conocimiento y aprender cómo aplicar estos principios en tu día a día, sigue acompañando y sumergiéndote en este universo.